Bueno, en este corte del directo vamos a hablar sobre Pi y vamos a hablar sobre su precio. Mayormente quiero aclarar el vídeo que he subido ayer, ya que hablé sobre el precio en el directo anterior y, como he dicho al principio de este directo, a veces, al estar improvisando continuamente en los directos, eh, no te expresas como realmente te gustaría, ya que aquí no hay ningún guión. Y luego el título que le puse, pues tampoco ayudó, ya que lo llamé Pi Network precio no vale nada. No, entonces quiero aclarar un poquito la situación del precio de Pi, ya que he recibido cierta crítica, algún que otro comentario, algunos de crítica y algún otro bastante gracioso, como alguno que me decía, pues si Pi no vale nada, regálame tus Pi. No, a ver, no me refiero a que no valga nada como tal, ¿vale? Entonces, quiero aclarar eso, pero antes de nada os quiero recordar que tenemos un nuevo sponsor en el canal, que es Binex, con el que nos han dado un bono de bienvenida y a todo aquel que se registre en Binex con nuestro link de afiliado, que está en la descripción y que os dejaré por aquí arriba para los que me estáis viendo en vídeo, solo por registraros obtendréis un bono sin depósito de $30 para hacer trading, ¿vale? Son para hacer trading. Si depositáis $50, os van a dar otro bono de $50. Bueno, si depositáis al menos $50. Podéis depositar lo que queráis. Y si luego con lo que habéis depositado o con los bonos tenéis un volumen de $2000, os van a dar otros $120. Rectifico. Hay que hacer volumen, creo, con el depósito y no con los bonos, ¿vale? Quiero rectificar eso. Repito, estoy en directo y tengo que ir improvisando. Entonces, pues es recomendable hacer un pequeño depósito de $50, ya que obtienes otros $50. Y además, si mueves esos $50 en un volumen de 2000, que parece mucho pero no lo es, a nada que hagas un trade de $100 a un 20x, ya son 2000. Por lo tanto, es muy sencillo y vas a poder hacer los 100 porque ya tienes 30 de antemano, más los 50, más otros 50 con el bono. Entonces, que sepáis que aún está ese bono activo, se termina el domingo día 5, por lo que os invito a todos a que os unáis. Y además, os estamos ofreciendo un servicio extra en nuestro servidor de Telegram de señales de trading, que también os dejaré por aquí, para que si alguno no sabe tradear, o no se atreve, o pues puede seguir nuestras propias señales, en donde le diremos a qué precio tiene que entrar, qué apalancamiento poner, dónde poner el take profit y dónde poner el stop loss. Por lo tanto, os estamos dando un poco la oportunidad a los nuevos, sobre todo que no sabéis mucho, pues igual cómo funciona el trading, a que podáis hacer trading y aprender. Poco a poco iréis aprendiendo a hacer las cosas y lo podéis hacer vosotros solos. Y obviamente a todo aquel que ya sepa tradear, quizá no necesite las señales, pero obviamente un bono de $200 nos viene bien a todos, ¿verdad? O sea que nada, os esperamos en Binex, ya lo sabéis, y voy a pasar a lo que realmente os interesa, que es Pi Network, ¿vale? Entonces, aclaro, realmente yo no pienso que Pi Network no valga nada y mucho menos que no vaya a valer nada, ¿vale? La forma de expresarme quizá no fue la más correcta. Cuando me puse así, no vale nada, ¿vale? Quizá a veces nos juegan malas pasadas nuestras propias emociones y más cuando estamos en directo. Yo considero que Pi Network es un proyecto muy prometedor, pero sí que repito que hoy por hoy el precio real de Pi Network no es ni el de $314,
como se solicita con el GCV a China, ni tampoco es el precio que está en CoinMarketCap de 30 o 35 dólares o 40, no sé en cuándo está, porque ni lo miro, porque es que no es real. Lo que está listado en CoinMarketCap es un supuesto pagaré, pero que si realmente Pi-Network sale en su propio ecosistema con un GCV, con un precio estable, con un consenso de precio, el Pi-Network que está listado es que no se va a poder llegar a comunicar con el Pi-Network de la Mainnet. Por lo tanto, es, digamos, otro Pi-Network. Vale, lo que sí puede pasar es que por el FOMO de que salga, por ejemplo, a 314 dólares, mucha gente se ponga a comprar el Pi listado. Eso puede ocurrir. Y que suba, ¿vale? Y que luego se desplome porque la gente vende, ¿vale? Puedes hacer dinero al alza, a la baja, puedes hacer dinero. No te digo que no. Pero no es lo mismo. Realmente no son el mismo Pi. Por lo tanto, el Pi Network que estamos minando realmente no tiene valor como tal. Un valor oficial, ¿vale? Sí que hay comercios, sobre todo en la zona asiática, que comercian con pi. La propia gente le da el valor. Si hay algo que se utiliza, eso hace que su valor aumente. Si los comercios te aceptan pi, obviamente no a GCV, al valor que sea. Si tú vas a un restaurante, que era el ejemplo que ponía en el vídeo anterior, una cena de 300 dólares, y le dices, ¿me aceptas pi? Igual te dice, sí, pero no te voy a aceptar uno a GCV. Dame 100. Te los acepto a 3 dólares. Vale. Tiene un valor de 3 dólares para ese hostelero. Pero realmente, a lo que me refiero con pi no vale nada, es que realmente no tiene un valor real. Aunque tú puedas llegar a cambiar tus pi hoy en día por bienes y servicios, realmente el valor se lo está poniendo en la persona. Y no es un valor real, sino que el valor, si yo doy un servicio y tú me pagas en pi, yo te voy a poner un valor. No, yo te acepto por un servicio de 300 dólares, te voy a aceptar 100 pi. ¿Por qué? Porque yo le doy un valor de 3 dólares. Vale, en ese momento Pi Network tiene un valor de 3 dólares. Pero eso no es real. Es el valor que le estamos dando nosotros. Yo lo acepto como empresario, por ejemplo, y tú lo aceptas como consumidor o como cliente. Entonces, vale, ahí Pi Network en nuestra transacción tiene un valor de 3 dólares. Pero para el hostelero de Alau, quizá no vale 3. Quizá vale 1 o quizá vale 10 centavos. O quizá, como para el hotel, este que está en Málaga, el de la, Villas del Alba, si no me equivoco el nombre, le están dando un valor que tú puedes ir al hotel en X fechas, ¿vale? Entre noviembre y mayo creo que es, no lo aceptan en temporada de verano. Y la noche, que vale unos 200 y algo euros, ¿vale? En este caso son euros, porque está en España, te lo aceptan por 7 pi. Luego creo que hay que pagar unas tasas de limpieza y tal. Hay que pagar una fianza también en pi, que luego te devuelven. Bueno, eso son cositas que, bueno, es... Pero te lo están aceptando a 7 pi. Por lo tanto, ¿vale? Que no me salía, le están dando un valor de alrededor de 35 dólares. ¿Vale? Entonces, para ese hotel, Pi Network tiene un valor de 35 dólares. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque hay negocios, hay empresas, hay empresarios que creen que Pi Network el día de mañana va a valer más, con el GCV por ejemplo, y aceptan Pi como forma de pago por bienes o servicios. Pero esto no es el Pi listado. Tú realmente el Pi que le vas a pagar es el Pi que tienes en la wallet. En este caso sí es el Pi real. ¿Vale? Pero el valor no lo pone Pi. ¿Vale? Lo está poniendo las personas. Entonces, Pi Network puede tener hoy en día el valor que le dé cada uno. Pero como tal,
no tiene un valor real. ¿Vale? Voy a cambiar mi expresión de pi no vale nada a pi no tiene un valor real, sino que tiene el valor que le da las personas que lo utilizan. Si yo como empresario y tú como consumidor o cliente llegamos a un acuerdo de cuántos pi me vas a pagar por un servicio, le estamos dando un valor. Pero otros les pueden dar otro valor. Entonces, hay mucho montaje, mucha historia en China y tal, que la gente compra coches a GCV, tal cual. Vale, no voy a entrar al trapo de si es real, si no, si merece la pena, si no, porque esto ya lo he hablado en vídeos anteriores. Si no los has visto, te recomiendo echarles un vistazo. Son los 2 últimos vídeos que tengo en el canal sobre P-Network. Uno es el de no vale nada, que estoy aclarando, y otro, no me acuerdo cómo se llama, pero también está del día anterior, o sea que no te va a ser muy difícil encontrarlo. Y nada, básicamente lo que quería era aclarar un poquito esto, ya que sí considero que Pi tiene valor. No como tal, pero sí, y si no lo tiene hoy, lo tendrá. Por eso, aquel mensaje o persona que me dijo, regálame tus Pi porque no valen nada para ti, obviamente valen. Pero no me expresé bien, ¿vale? Pero sí que, repito, no tienen un valor real como tal. El valor se lo damos nosotros. O sea que nada, hasta aquí este corte. Os recuerdo lo del bono de bienvenida en Binex, el grupo de Telegram también en la descripción. Y me despido de vosotros los que estáis viéndome el viernes, ¿vale? Porque hoy es jueves, el directo lo voy a subir mañana viernes 3 de noviembre. O sea que los que me estáis viendo en diferido o en corte, me despido y sigo con todos vosotros, ¿vale? Los que me estáis viendo en directo.